Bendiciones, hermanos, vamos continuando con este pequeño estudio acerca de echar fuera demonios. En los primeros videos hemos mencionado que hay formas incorrectas, ¿no?, de echar fuera demonios, y una de esas maneras incorrectas es decir en el nombre de Jesús fuera. Hemos analizado por qué no es correcto. También hemos mencionado por qué no es correcto decir en el nombre de Jesús te reprendo, ni tampoco es correcto decir Jehová te reprenda. Son maneras incorrectas cuando queremos reprender demonios. Y decíamos hasta este punto que la manera correcta de echar fuera un demonio es decirle en el nombre de Jesús sal, o también en el nombre de Jesús vete. Esas dos maneras hemos visto hasta este punto de acuerdo con las Escrituras. Hoy vamos a ver otro aspecto más que es muy importante. En realidad este punto es muy importante porque es una práctica muy habitual de la iglesia a la hora de querer echar fuera un demonio. Recurren a este tema, que es el que vamos a ver el día de hoy, como un medio supuestamente eficaz o el más adecuado, el más idóneo para echar fuera un demonio, supuestamente. Se toma este procedimiento que voy a mencionar como el que es la manera más eficaz, más correcta, o es la manera como debe de hacerse. Sin embargo, vamos a ver que no es así. ¿A qué me refiero? Me refiero al ayuno. Es muy común en las iglesias, por muchos hermanos, por muchos pastores, por las redes sociales, decir que cuando hay un demonio hay que ayunar. ¿Por qué? Porque muy rápidamente dicen, ¿no?, porque esa clase de género solo sale con ayuno y oración, así de manera fácil, ¿no? Entonces cuando comentan, cuando se menciona, cuando se refiere, siempre dicen, no hermano, usted tiene que ayunar porque hay géneros que solo salen con ayuno y oración, y no va a salir de otra manera. Y se acepta como una verdad hecha, como una verdad absoluta, digamos, ¿no?, de que para echar fuera un demonio hay que ayunar, y se acepta así. Como ya de tal manera que esta es una frase hecha, ¿no?, que ese género solamente sale con ayuno y oración y usted tiene que ayunar si quiere echar fuera ese demonio. Sin embargo, por más que la frase la encontramos en la Biblia, vamos a analizar dónde está lo incorrecto de esto, porque hay algo incorrecto aquí, y es algo muy grande y muy grave en realidad. Primero vamos a leer el pasaje. Esto es Mateo 17, capítulo 17, versículo del 14 al 21. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, de Jesús, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, este es el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, aquí vemos este episodio, ¿no? Jesús había subido con Pedro, Juan, Jacobo, y arriba Jesús había transfigurado, y mientras Jesús se encontraba arriba, los discípulos se encontraban con esta situación. 9 discípulos se encontraban con esta situación, con este problema, de que había un niño que estaba endemoniado, su padre lo trae, y ellos no podían liberarlo. Es increíble, ¿no? Eran 9 discípulos, 9 contra 1, imagínense, ¿no? 9 contra 1 y no pudieron. Lo que es curioso es que ellos ya antes habían reprendido demonios. Ya en algún momento determinado, mire, estamos leyendo esta historia que está en Mateo 17, como les mencionaba. Pero miren lo que ocurre en otros pasajes que vemos cuando Jesús manda a sus discípulos. Vemos el pasaje de Lucas 9. Dice así, titula Misión de los 12 discípulos. Versículo 1, Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. Repito, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, no sobre algunos, no sobre muchos, no sobre la mayoría, sino sobre todos los demonios. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y además, o también para sanar enfermedades.
¿sí? Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, dos elementos, pero poder y autoridad, dos elementos muy importantes, y a ambos se los dio, no les faltó, no les dio solamente poder o no les dio solamente autoridad, les dio poder y autoridad, todo el paquete completo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre todos, y vuelvo a repetir, sobre todos, no sobre algunos, no sobre la mayoría, no sobre muchos, no sobre el 99.9%, no, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Eso ocurrió con los 12. Y después, un capítulo después se cuenta que Jesús, aparte de los 12, tenía más discípulos y ahora manda a los 70, manda a otros 70. Ya no manda a los mismos 12, sino a otro grupo. O sea que primero fueron 12, después fueron 70 y en total fueron 82. Quiero recordar también que cuando Jesús manda a los 12 discípulos, también estaba Judas en ese grupo. Y Judas mismo echó fuera demonios y Judas mismo sanó enfermos en la autoridad que recibió. Y lo hizo porque se le dio poder y autoridad. Muy bien, ahora, en este caso, en el capítulo 10 de Lucas comisiona ahora 70, dice así, Lucas 10:1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea que los mandó como embajadores. Él dijo, yo voy a ir para allá, no, pero los voy a mandar primero a ustedes. Y los mandó como embajadores de Cristo. De dos en dos a todo el día y lugar donde él iba a ir. Muy bien. Y eso está en el versículo 1. En el versículo 17 de ese mismo capítulo de Lucas 10, dice así, titula Regreso de los 70. Dice, volvieron los 70 con gozo, no vinieron asustados. O sea, ellos fueron, porque les encargó Jesús, y que sanaran a los enfermos, que echaran fuera demonios, y no vinieron asustados. Los 70 vinieron porque vieron muchos demonios por todas las regiones donde fueron, encontraron demonios y vinieron asustados, temerosos, con miedo, atormentados. No, nada de eso. Ellos se enfrentaron a demonios y no vinieron así asustados, atormentados, atribulados, nada de eso. Ellos vinieron con gozo. Dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo oí a Satanás caer del cielo como un rayo. El versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Quiero mencionarles algo, que este versículo 19, en el texto original no dice, he aquí os doy potestad, dice, he aquí os he dado potestad. Y es lógico. Porque Jesús no podía decirle, he aquí les doy potestad de hallar serpientes y escorpiones cuando ya los había mandado primero. No, él antes le dio la potestad y justamente en esa potestad o autoridad ellos fueron. Por eso que el texto original dice, he aquí os he dado potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo. Y por eso es que ellos pudieron echar fuera demonios y también sanar. Y por eso es que regresaron ellos con gozo. ¿Se da cuenta? Es porque ellos habían recibido la autoridad. Entonces, volvamos o regresemos al punto de Mateo 17 y el niño endemoniado, que es el punto justamente. Pero yo les quería mencionar estos casos de los 12 y los 70 porque quiero que ustedes vean y entiendan que ellos ya habían tenido experiencia de enfrentarse a demonios, de enfrentarse a espíritus inmundos y habían tenido éxito. Habían tenido 100% de éxito, no tuvieron 80% de éxito, 70%, 95% de éxito, no, 100% de éxito cuando echaron fuera demonios, tuvieron 100%. Todos los demonios que se encontraron, todos se les sujetaron sin excepción alguna, del tipo que sea, del tipo de opresión que traían, todos los demonios se les sujetaron. Todos, absolutamente todos, porque aquí no da ninguna cuenta de que haya alguno que no se sujetó, ¿no? Dijeron, no, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, se sujetan. Ellos mencionaban el nombre de Jesús y los demonios se sujetaban. Era una cosa así impresionante para ellos, ¿no? Como ellos podían ver que ante el nombre de Jesús, cualquier demonio, el tipo que sea, se sujetaba al nombre de Jesús. Ellos se quedaron seguramente impresionados, pero cuando ellos vieron que esto era así, que era eficaz, que resultaba, que era un éxito, el nombre de Jesús para sujetar los demonios, ellos estaban gozosos, decían, wow, los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Entonces ellos se sintieron protegidos de que estaban usando un nombre y que ese nombre los guardaba contra todo ataque del enemigo. Los guardaba, porque veían al demonio, el demonio no podía hacer nada contra ellos porque ellos usaban el nombre de Jesús y los demonios se sometían, se sujetaban y ya no podían hacerle nada ni a ellos ni a los discípulos mismos. Por eso es que el versículo 19 de este pasaje de Lucas dice, ¿no?
he aquí os he dado potestad de hallar serpientes, escorpiones, sobre todo fuerza enemigo, y nada os dañará, nada os dañará. ¿Por qué? Porque cuando ellos se dieron cuenta que tenían la autoridad, los demonios no podían hacerle nada a ellos, porque cuando los demonios seguramente quisieron intentar hacerle algo contra ellos, ¿qué hicieron? Usaron el nombre de Jesús y no les sucedió nada. Por eso dice, nada os dañará, ¿se da cuenta? Pero para eso usted tiene que creer y tiene que usar el nombre de Jesús. Y los demonios se van a sujetar. Y ellos tuvieron éxito 100%. Todos los demonios que encontraron, todos se sujetaron. Todos fueron echados fuera. Todos fueron reprendidos. ¿Se da cuenta? ¿En qué? En la autoridad del nombre de Jesús. Y le vuelvo a repetir el capítulo 9:1 de Lucas. Dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Todos, no la mayoría. No muchos, no el 99%, sobre todos los demonios. Le dio autoridad y poder. Muy bien. La pregunta es, entonces, ¿por qué en el capítulo de Mateo 17, 9 no pudieron contra uno? ¿A qué se debió? ¿Por qué ellos no pudieron si ya habían tenido experiencia? Ya habían salido, habían ido a diversos lugares, diversas aldeas, diversas ciudades, y con el nombre de Jesús, predicando el Evangelio del Reino, habían visto ellos que los demonios se sujetaban, pero esta vez no tuvieron eficacia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la respuesta a este meollo? Que esta es la respuesta que justamente dado muchos dolores de cabeza y nos lleva justamente a veces a entender mal la Escritura y a practicar mal la Escritura. Dice así, desde Mateo 17:16, y los he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, ante lo que este señor decía, respondió Jesús diciendo, oh generación incrédula y perversa. ¿A qué se estaba refiriendo a sus discípulos? A sus discípulos, le llamó generación incrédula, incrédulos, le dijo a sus discípulos, incrédulos. Porque acá Jesús le está diciendo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió el muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Mire lo que dice, lo que continúa, eso lo que continúa, dice el versículo 19, vuelvo a repetir, acá hay algo bien importante, el versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le acaban de hacer al maestro, al Señor, una pregunta, en el versículo 19, se supone que si le hacen una pregunta el Señor tiene que responder. Y el Señor responde inmediatamente en el versículo 20, porque recuerda, estamos en el versículo 19, leo nuevamente el versículo 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20, Jesús les dijo, o Jesús les respondió, por vuestra poca fe. ¿Se da cuenta? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dijeron los discípulos, y Jesús respondió, por vuestra poca fe. Ahora, esta primera parte, o la parte A del versículo 20 que dice por vuestra poca fe, lo encontramos en otras versiones de otra manera, dependiendo del tipo de versión que usted esté utilizando, ¿no? Por ejemplo, la Reina Valera 60 dice no, por vuestra poca fe. La Reina Valera de 1905 dice por vuestra incredulidad. ¿Se da cuenta? Es diferente, pero es lo mismo, el sentido es el mismo. La King James, que es una de las mejores traducciones en inglés que tenemos, que hay, pero en inglés está, la King James, también traduce como incredulidad. Y tiene sentido y tiene coherencia. ¿Por qué? Porque apenas 3 versículos antes Jesús le respondió diciendo generación incrédula y perversa. ¿Se da cuenta? A ella les había dicho generación incrédula y perversa. Y había utilizado la palabra incrédula porque eran incrédulos. Y aquí le responde en el 20 por vuestra poca fe o por vuestra incredulidad. Ese es el motivo por el cual ellos no pudieron echar fuera ese demonio. Por incredulidad. Porque no creían simplemente. Algo pasó con ellos que simple y sencillamente no creyeron. No sé cómo se presentó el demonio, el niño endemoniado, porque dice ahí, si retrocedemos, el versículo dice, el padre da cuenta, ¿no? Que el demonio lo toma y lo metía al fuego para que el niño se queme, o lo metía al agua para que el niño se ahogue. Y era un lunático, es decir, que seguramente gritaba, se revolcaba, se revolvía, golpeaba, que todas las cosas que hemos visto que también se da en el análisis anterior que vimos, ¿no? Que daban grandes voces los demonios, ¿no? Entonces seguramente los discípulos vieron esta manifestación en el niño y seguramente se asustaron, se quedaron sorprendidos, se quedaron cortos de no saber cómo reaccionar. La cosa está en que eran 9 contra 1 y los 9 no pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Por incredulidad, no porque no ayunaron. Fue por incredulidad, porque Jesús mismo respondió.
Jesús le dijo en el versículo 20, por vuestra poca fe o por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, miren, Jesús está mencionando la fe, no está mencionando el ayuno, está mencionando la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahora recién viene el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí está el medio del asunto. Yo a veces no entiendo, de verdad, hasta el día de hoy yo no entiendo, perdóname, pero yo no entiendo. ¿Por qué muchos hermanos, cuando leen este capítulo de Mateo, parece que el versículo 20 le han borrado de sus Biblias? Pareciera que lo hubiesen borrado. Porque leen, cuando se trata del libro de Mateo, estoy refiriendo, el libro de Mateo, dicen, el versículo 19 dice, no, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y automáticamente es como que se pasan al 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es como si el versículo 20 no existiera, donde Jesús le responde por vuestra poca fe. Automáticamente, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Dice, no, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y todo el mundo dice, no, hermano, usted quiere liberar a una persona, oración y ayuno, oración y ayuno. Usted lo ve en todos lados, en las prédicas, en YouTube, en las redes sociales, oración y ayuno, ese binomio, esa ecuación, oración y ayuno. Sin embargo, Jesús le responde claramente que no fue por el ayuno, sino fue por la poca fe, por la incredulidad. Ahora, esa es la respuesta que le responde Jesús directamente, ni bien los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo? ¿Por vuestra incredulidad o por vuestra poca fe? Esa fue la respuesta contundente, clara, concisa, directa y eterna que Jesús dio, por vuestra poca fe. Se acabó. Ahí se solucionó todo. Es más, ya no debería haber ningún problema. Pero ¿dónde ocurre el problema acá? Que los hermanos a veces en afán de querer, ¿qué ha pasado? Han querido reprender demonios en la práctica, no han tenido resultados y han querido rebuscar en la escritura buscando por qué nosotros no podemos echar fuera demonios, también igual que los discípulos. Y comienzan a buscarle la quinta pata al gato y encuentran que ahí dice, oración y ayuno. Y simple y sencillamente aterrizaron ahí, comprendieron mal y cayeron en la práctica de que tiene que salir con oración y ayuno. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Hace 20 años, en el año 1999, en la casa compramos una Biblia en interlineal griego-castellano, que viene en griego y debajo viene en castellano, griego-castellano, griego-castellano, griego-castellano. Y descubrí algo en ese entonces que me llamó a mí tremendamente la atención, que el versículo donde dice este género no sale sino con oración y ayuno, la palabra ayuno no existe, le han aumentado. En el texto original en griego no existe en esa frase la palabra ayuno, solamente aparece la palabra oración, así como usted me está diciendo, así como usted lo está escuchando. Yo me quedé muy sorprendido hace 20 años atrás cuando leí por primera vez eso en un texto original en griego. Ahora que existe internet, usted puede buscar en internet un texto original en griego, puede descargarse ahí, pone en Google texto o Nuevo Testamento interlineal griego-castellano de Francisco La Cueva, ¿no? Del autor Francisco La Cueva, y usted se puede descargarlo, puede verlo en línea, busca ahí Mateo 17, 20, 21, o va a Marcos 29, y se va a dar con esa sorpresa. Es más, se da con más sorpresas, pero específicamente sobre esto, le quiero decir que en el texto original no existe la palabra ayuno, solamente está la palabra oración. Oración. Si usted ve el texto original, y usted lee que allí no dice ayuno, solamente dice oración, eso debiera ser suficiente para acabar con ese conflicto. ¿Por qué? Porque usted como creyente se supone que debe obedecer la Escritura. Y si en el texto original no dice ayuno, solamente dice oración, ahí se debería acabar todo el conflicto. Es decir, usted simplemente debería entender que no es un ayuno. Es más, si ese versículo no existiera, el versículo anterior ya respondió la pregunta, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. O por vuestra incredulidad. ¿Se da cuenta? Pero cuando Jesús se refiere, pero este género no sale sino con oración, como correctamente dice en el texto original, porque este género no sale sino con oración, no se refiere al demonio, sino se refiere al género de incredulidad que ellos tenían. Ese género de incredulidad sale con oración, porque cuando usted ora, usted está en cercanía con el Señor, está en comunión, y es imposible que usted dude. Cuando usted está en comunión con el Señor, usted ya no duda.
su confianza se fortalece, su fe se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque esa comunión le brinda eso. Entonces, ¿estamos diciendo que no es necesario ayunar? No, es necesario ayunar, pero no para echar fuera demonios. Si usted ayuna y lo hace regularmente, pues en realidad, qué bueno que lo haga. Si usted de repente tiene el hábito de ayunar una vez a la semana, dos veces a la semana, o como usted lo haga, del tipo como lo haga, pues qué bueno que lo haga, hermano, hermana. Eso es de bendición, el ayuno es de gran bendición. Usted es bendecido cuando usted ayuna. Usted está en comunión con el Señor, usted está recibiendo la presencia del Señor, el Espíritu Santo le habla, usted derrama todo su corazón, usted puede adorar directamente en espíritu al Padre. Es una cosa asombrosa y maravillosa el ayuno. Usted recibe mucho de Dios y usted también tiene la oportunidad de darle al Señor su adoración, ¿no? Lo que usted siente de darle al Señor, lo que usted siente entregarle al Señor. Eso es algo maravilloso y el ayuno tiene ese beneficio espectacular que no se cambia por nada, pero no es el fin del ayuno, no es el fin del ayuno de echar fuera demonios. El ayuno fue creado para tener comunión, Dios con el ser humano. El ayuno es como cuando usted estaba antes en el mundo, en lo secular, usted tenía cita con su enamorada, con su enamorado, con su novio, su novia, no decía, no, tal día, tal hora nos encontramos, y usted estaba ya ansioso de que ese día, esa hora llegara para encontrarse con su novio, con su novia, y para hacer ese momento hermoso, una tarde de repente muy bonita, caminando, paseando, conversando, contándose cosas, disfrutando un buen momento juntos. Lo mismo es el ayuno, es abstenerse de todo lo demás y dejar un tiempo exclusivo a usted a solas con el Señor, para que usted pueda brindarle al Señor su adoración y recibe usted el Señor. Y esté en comunión íntima los dos, en comunión íntima. Para eso es el ayuno. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo también confirmamos de que no está ahí la palabra ayuno? Es decir, si bien es cierto en el texto original, ya, como les decía, no está la palabra ayuno en el texto original, esto pueden verificarlo, no está en el texto original. También hay otro elemento que nos da claridad sobre este tema, ¿no? Encontramos en Mateo 9, 14, que se le acercan los discípulos de Juan el Bautista, y dice así, versículo 14, entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Se da cuenta? Acá Jesús mismo nos está confirmando que los discípulos no ayunaban. ¿Por qué? Porque él, que era el esposo, estaba con ellos. Por eso es que los discípulos no estaban ayunando, porque estaba el esposo con ellos, estaba el maestro, estaba el Señor. Y por eso no ayunaban. Tenían ya el tiempo de calidad íntimo con él directamente. ¿Se da cuenta? Ellos no ayunaban. Entonces, ¿ayunar es malo? No. Jesús dijo claramente, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Se da cuenta? En ese tiempo ellos no ayunaban. Otro detalle más. Cuando los discípulos tuvieron éxito, 100% de éxito de echar fuera demonios y sujetarán los demonios en el nombre de Jesús, esto como hemos leído hace rato en Lucas 9 y 10, por ejemplo, jamás se menciona que ellos ayunaron cuando fueron comisionados los 12 o cuando fueron comisionados los 70. Ellos no ayunaron, ni los 12 ayunaron, ni los 70 ayunaron, y todos tuvieron 100% de éxitos en echar fuera demonios, en sujetarlos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es que se echa fuera el demonio si no es con el ayuno? La misma palabra lo responde en diferentes maneras, como lo hemos visto hasta este momento. Marcos 16, 17, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es todo lo que usted necesita, el nombre de Jesús para echar fuera demonios, no necesita más. Y le voy a leer acá lo que dice el recapítulo 9.1, Lucas 9.1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Se da cuenta? Poder y autoridad sobre todos los demonios. Y en Lucas mismo, en el capítulo 10, ahora en el versículo 19, dice, he aquí os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, no poca fuerza del enemigo, no mucha fuerza del enemigo, no la mayoría de fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. Hermano, hermana, usted ya recibió autoridad en el nombre de Jesús. ¿Usted cree que el ayuno le va a dar más poder al nombre de Jesús? ¿Usted cree que el ayuno le va a dar más autoridad al nombre de Jesús del que ya tiene?
¿Qué clase de evangelio está usted creyendo, hermano, hermana? En el evangelio claramente se nos dice que el Señor nos dio poder y autoridad en su nombre. En su nombre, dijo claramente el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo en mi nombre y ayunando. No dijo en mi nombre más ayuno. Tienen que ayunar. No, dijo en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Está sobre el nombre del ayuno. El ayuno no está encima del nombre de Jesús. El nombre de Jesús está encima hasta del mismo ayuno. ¿Se da cuenta? El nombre de Jesús es suficiente. Es la autoridad máxima y suficiente para sujetar todo lo que está abajo. Todo lo que está abajo, por eso la misma palabra nos dice, ¿no?, que todo lo que hagamos, le hagamos en el nombre de Jesús, porque es el nombre máximo, es el nombre alto, el nombre sobre todo nombre, y ese nombre es suficiente. Por eso dice la palabra, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y los discípulos vinieron diciendo, no, Señor, todos los demonios se nos sujetan en tu nombre, todos, todos. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, todos. Usted lo único que tiene y necesita y suficiente para sujetar a todo demonio es el nombre de Jesús. No necesita más. El nombre de Jesús. Ayune usted para su vida personal y de comunión con el Señor. Pero no es necesario, no es requisito, no lo necesita para echar fuera un demonio. No lo necesita. No está en la Escritura. Esa palabra no está en el texto original en griego, como le he mencionado. Puede usted verificarlo, puede usted buscarlo. Yo ya me llevé esa sorpresa hace 20 años atrás, y hace 20 años atrás he tenido claro ese escenario. Así que cada vez que hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús, sin necesidad de ayuno, el demonio se ha ido. Se ha ido. Se va, ¿por qué? Porque no es el ayuno. El ayuno no le da más poder al nombre de Jesús. El ayuno no le da más autoridad al nombre de Jesús. El nombre de Jesús es suficiente. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad para echar fuera cualquier demonio. ¿Te das cuenta? El nombre de Jesús es la palabra. Como fueron creadas todas las cosas, todo lo creado obedece a la palabra, obedece al nombre de Jesús. Porque dice que fue creado todo por medio de Él y para Él. Es decir, todo obedece al nombre de Jesús. Y todos los demonios obedecen al nombre de Jesús. Usted siga extendiendo el reino del Señor. Use el nombre de Jesús. Tenga fe y eche fuera todos demonios donde hay una opresión. Que el Señor va a respaldar su nombre cuando usted crea en la autoridad del nombre de Jesús. Si usted cree, usted va a ver que los demonios se van a ir. Pero si usted no cree, como aquella vez los discípulos no creyeron, no va a haber nada. Así se reúnan ustedes, así como un grupito de hermanos, así como los discípulos se reunieron unos 9, ese grupito ahí, creyendo echar fuera demonios y no pudieron, así usted se reúna con los demás hermanos en la iglesia, en la célula ahí, a querer reprender. Pero si no creen en el nombre de Jesús, si no creen en ese nombre, no van a poder echar fuera ese demonio. No van a poder echarlo fuera. Se echa fuera en el nombre de Jesús. Así que usted, hermano, ordene sus ideas, medite mucho en la palabra, tenga fe en el nombre de Jesús, y usted va a ver que usted, por medio del nombre de Jesús, muchos serán libres. Cuando usted levante en alto el nombre de Jesús, no habrá demonio que se resista, no habrá fuerza de las tinieblas que se resista. Todos tendrán que sujetarse y someterse al nombre de Jesús. Este video en realidad puede ser más extenso, pero tampoco es el ánimo de querer usted cansarlo dando más detalles sobre este tema, pero creo que ha quedado suficientemente claro que la respuesta estuvo de por qué no pudimos echarlo fuera, por la poca fe o por la incredulidad de los discípulos. Y ellos ya habían experimentado, y la misma palabra confirma, que en el nombre de Jesús ellos pudieron echar al 100% de los demonios y tuvieron 100% de éxito todas las veces que ellos lo usaron creyendo en el nombre de Jesús. Usted también crea en el nombre de Jesús y tendrá 100% de éxito si usted cree en el nombre de Jesús. Voy a dar dos aspectos importantes, dos puntos muy importantes en realidad que estamos hablando ahora sobre el tema del ayuno y el echar fuera demonios. Un punto importante es señalar de que en ningún pasaje de los cuatro evangelios o del libro de Hechos encontramos que los discípulos y luego apóstoles no encontramos que ellos ayunaron para echar fuera demonios. No hay ningún solo pasaje que diga que ellos ayunaron para echar fuera demonios, ni en los tiempos que estaban con el Señor Jesús, ni en el libro de Hechos, cuando ya se mueven con el poder del Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo que diga que para echar fuera algún demonio, los discípulos y apóstoles tuvieron que ayunar primero. No existe. Porque, como dicen algunos, ¿no?, que hay que en su comprensión de que hay que ayunar,
para echar fuera un demonio, pues no encontramos ningún pasaje de la Escritura que respalde esa afirmación. Con lo cual, eso mismo demuestra que en realidad no era la manera como se echaba fuera demonios, sino simplemente usaban el nombre de Jesús. Y eso podemos encontrar evidencia. De eso, de que echaban demonios fuera en el nombre de Jesús, de eso sí podemos encontrar evidencia. Por ejemplo, tenemos el caso de Pablo. Como Pablo echó fuera al espíritu de adivinación en la chica divina, en la mujer adivina. ¿Qué cosa dijo Pablo cuando quiso echar fuera ese demonio que estaba molestaba el misterio de Pablo? En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 18, dice lo siguiente, ¿no? Y hablando de la mujer que tenía espíritu de adivinación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió, o sea, volteó, miró a la chica y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se da cuenta cómo reprendió Pablo? Te mando, te ordeno en el nombre de Jesucristo. Le estaba hablando al espíritu inmundo. Te mando, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Se da cuenta? Esa es la manera escritural. Ordenarle que salga. Porque le vuelvo a repetir el pasaje. Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu. Se dirigió al espíritu, al demonio inmundo, al espíritu de adivinación. Se dirigió a él, volteó y se dirigió a ese espíritu. ¿Y qué le dijo a ese espíritu? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y esto nos confirma varias cosas. Primero, nos confirma que para echar fuera un demonio solo se necesita el nombre de Jesús. No ayunar, como en este caso. Pablo no ayunó cuando echó fuera este espíritu de adivinación, ¿se da cuenta? ¿No echó? No ayunó y echó fuera. Y número dos, que como hemos venido diciendo, que le ordenó al demonio que salga. ¿Se da cuenta? No le dijo fuera, no le dijo te reprendo o Jehová te reprenda, simplemente lo hizo como el Señor Jesús nos enseñó, nos dejó ejemplo y como nos ha ordenado, en su nombre, y diciendo al demonio sal. Y Pablo que dijo lo mismo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, termina el versículo. ¿Se da cuenta? Esa es la manera escritural correcta, efectiva de echar fuera un demonio. Usted no precisa ayuno. No precisa ayuno para echar fuera un demonio. Para su vida espiritual sí, pero para echar fuera un demonio no es necesario, no es requisito. No lo menciona la palabra, no hay evidencia, no existe versículo que digan que los discípulos echaban fuera demonios previo ayuno, no hay ni un solo caso registrado. Y otra cosa más, y este detalle sobre todo, especialmente para aquellos hermanos que dicen que hay que ayunar para echar fuera demonios. Si nosotros quisiésemos afirmar que eso que ellos dicen es verdad, si siguiendo la lógica de ellos decimos que es verdad, que para ayunar hay que echar, que para echar fuera demonios hay que ayunar, si esa lógica fuera verdad, aquí hay un grave problema, un grave error para ellos mismos, un gravísimo error, que parece que ellos mismos no se percatan. Si es verdad esa lógica de decir que yo tengo que ayunar para poder echar fuera ese demonio, entonces el problema ocurre aquí, cuando el Señor Jesús, de sus propias palabras, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús dijo claramente, si es verdad que Jesús cuando dijo que este género se refiere al demonio, si fuese eso verdad, porque ya nos hemos dado cuenta en la Escritura que no es verdad, pero si fuese eso verdad, si fuese esa lógica de verdad, ¿dónde ocurre el problema? Cuando el Señor Jesús dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús se refería a un género específico, porque dijo este género, no dijo todos los géneros, dijo este género, este y solamente y exclusivamente este género no sale sino con oración, este de acá, este. ¿Y a cuál se refería? ¿Cuál es ese? Es el que se refería. Si supuestamente, repito, no digo que esto sea así, estamos diciendo de que si seguimos la lógica de los hermanos que dicen que para echar fuera un demonio hay que ayunar, si seguimos esa lógica, ¿cuál sería ese único y exclusivo género? Y eso está acá en la Escritura. Retrocedemos a Mateo 17:15, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Se da cuenta? El Señor que tenía a su hijo que estaba endemoniado decía que su hijo era lunático. Específicamente sería un lunático. Y como la misma historia se cuenta en Marcos 9:17, dice lo siguiente, y respondiéndole uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Se da cuenta? Si esa lógica fuese verdad,
si esa lógica de decir de que para echar fuera un demonio tengo que ayunar, entonces tendríamos que hacerle caso al Señor Jesús de decir que este género, este exclusivo género, ese único género, sería el espíritu mudo, lunático. Nadie más. Sería el único caso. Si esa lógica es verdad, ese sería el único caso, porque el Señor Jesús dijo este género. Si esa lógica es verdad, entonces solamente sería este género. Sin embargo, no vemos eso ni en los púlpitos, en las iglesias o en las redes sociales. Siempre dicen que para cualquier demonio hay que hacer ayuno y oración. ¿Se da cuenta? Ahí está el error. Que ni ellos mismos parece que se dan cuenta. Para todo demonio quieren hacer ayuno y oración. Para todo demonio, para el tipo de demonio que sea, ayuno y oración. Cuando el Señor Jesús dijo este género, se da cuenta, especificando, como digo, no es que esto dice la Escritura, sino que siguiendo la lógica de los que dicen que eso es lo que supuestamente dice la Escritura, de que hay que ayunar para echar fuera un demonio, el Señor Jesús lo restringió específicamente a uno, que es el lunático mudo. Si usted sigue esa línea, si usted cree que para ayunar, para echar fuera un demonio hay que ayunar, tengo que decirle que de acuerdo con su razonamiento humano, porque es un razonamiento humano, es una doctrina, una teología humana, usted solo debiera de ayunar para echar fuera demonios si es un lunático mudo. Si no es un lunático mudo, no tiene por qué ayunar usted. Si usted cree en esa lógica de que yo ayuno para echar fuera ese demonio, solamente lo debe hacer en el caso del lunático mudo. Si la persona que está adelante tiene un espíritu inmundo y no es lunático mudo, usted no debiera por qué ayunar. ¿Se da cuenta? Hasta en eso no se han dado cuenta que están equivocados. Y no porque estén equivocados, no porque quieran estar equivocados, es porque lamentablemente se les ha enseñado mal. Les han enseñado mal y lamentablemente lo han practicado de esa manera. Y muchas veces dicen, no, pero hemos tenido resultados, claro, porque en medio de la oración, en medio de reprender, han sucedido dos cosas. A veces no se dan cuenta los hermanos que a veces, mientras van orando en su ayuno, van echándolo fuera en el nombre de Jesús. Es decir, obviamente se va a confirmar que el demonio se va a ir no por causa del ayuno, sino porque le están echando fuera en el nombre de Jesús. Es por eso, no por el ayuno. Número uno. Y número dos, porque el mismo Señor va ayudando. El mismo Señor va ayudando. ¿Te das cuenta? No es por el ayuno. Es solamente la autoridad del nombre de Jesús. Es lo único que puede echar fuera un demonio, no el ayuno. Lo hemos analizado desde la perspectiva escritural, que es que no existe la palabra ayuno. No aparece, escrituralmente en el griego original no aparece la palabra ayuno. Y lo hemos analizado desde la otra lógica, desde los que piensan de que sí es necesario ayunar. Y hemos caído en la cuenta de lo que dice la Escritura, que si fuese eso verdad, de que hay que ayunar primero para poder echar fuera un demonio, el único demonio que habría por el cual habría que ayunar sería el lunático mudo. Si no es un lunático mudo, no habría necesidad de ayunar. ¿Se da cuenta? Y con eso desarmamos esa doctrina humana de que hay que ayunar para echar fuera un demonio. El ayuno no echa fuera ningún demonio. El ayuno es para que usted entre en comunión con el Señor. Y el demonio solamente se va a ir ante la autoridad del nombre de Jesús. Espero que el tema haya quedado ya clarificado. Le animo a que usted revise los pasajes de la Escritura, lea mucho y sobre todo medite mucho, porque en la meditación el Señor va hablando. Medite mucho y usted llegará a la única verdad, que somos libres en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecidos.